Y si hablamos de conmemoraciones, les decíamos también al comienzo que es el Día Internacional del Adulto Mayor, un mes especial para esa franja etaria. Y bueno, a propósito del tema, hemos invitado a día al doctor en salud mental comunitaria, psicólogo, el doctor Robert Pérez. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola Robert, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. El placer es nuestro porque me parece sumamente importante. Decíamos al comienzo que hemos charlado en ocasiones anteriores de la importancia de la contención, del afecto al adulto mayor, decía Robert, y bueno, qué mejor tenerlo acá para hablar de estos temas. Además decíamos, Rosario, que el licenciado Robert Pérez es de los pioneros en este país en abordar el tema del adulto mayor, el tratamiento para con el adulto mayor. Si hoy hubiera que hacer un diagnóstico del adulto mayor en nuestro país, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Bueno, primero diría que habría que pensar un diagnóstico para qué, ¿no? Pero yo lo que diría que capaz que una palabra que sale así casi inmediata es, más que hablar de el adulto mayor, es pensar que las personas mayores son heterogéneas. Entonces hoy capaz que más que hablar de la vejez, se habla de vejeces, porque capaz que lo primero que plantearía en ese diagnóstico es la heterogeneidad de las personas mayores. Heterogeneidad que tiene que ver con muchos aspectos de su vida, ¿no? Cómo van viviendo su vida, y también con donde la edad es un factor que incide en su calidad de vida, pero también incide en otros factores donde la edad empieza a minimizarse incluso. El tema de la pobreza, el tema de la salud, el tema del acceso a servicios, el tema de los afectos, el tema de las posibilidades de toma de decisión o no que pueda tener la persona, bueno, hace a vejeces muy distintas. Entonces, lo primero sería que la vejez habría que pensar más en vejeces. Y la segunda palabra, junto con la heterogeneidad, que diría que algo que atraviesa así, y eso atraviesa todo Occidente por lo pronto, es el tema del prejuicio y el estigma, que también hace a singularidades en relación a las personas mayores y cuánto las personas mayores desean, o personas de otras edades, cuánto desean ser mayores, porque hay un prejuicio negativo en torno a la vejez. ¿Y por qué se puede generar eso a nivel social cuando uno debe ser consciente que todos vamos hacia esa etapa de la vida? Bueno, es un prejuicio que atraviesa Occidente desde el mito de la eterna juventud, ¿no? Estamos hablando de siglos antes de Cristo, o el mito del inmortal, ¿no? Donde el tema es vivir muchos años o vivir toda la vida pero no envejecer. La eterna juventud no es la eterna vida, es vivir pero siempre joven. Hay algo ahí que tiene que ver con una concepción de la juventud idealizada con determinado tipo de juventud. Porque también de la misma forma que decía que la vejez es heterogénea, la juventud también es heterogénea. Sí, claro. No es lo mismo un joven de 20 y pocos años, con buen estado de salud, con el que está en un nivel universitario, que maneja 5 idiomas, que un joven que es analfabeto con la misma edad, está en una situación de consumo problemático. O sea, es muy heterogéneo las edades. Entonces, cuando hablamos de vejez, siempre preferimos hablar de envejecimiento y vejez. Y aquí en nuestro país, haciendo referencia a estas vejeces que usted mencionaba, ¿hay un diagnóstico o un patrón de nuestros adultos mayores en general que se pueda tomar como referencia en cuanto a calidad de vida, en cuanto a políticas de Estado, en cuanto a niveles de atención y demás? Bueno, Uruguay ha sido un país pionero en varios aspectos que tiene que ver con la seguridad social, sobre todo, que han permitido, entre otras cosas, que la población, que hoy seamos el país más envejecido de América Latina todavía. Y lo somos, y lo fuimos tempranamente, por una serie de desarrollos que tuvo este país tempranamente, a principios del siglo XX, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Que un país sea envejecido quiere decir que es un país donde hay políticas que permiten que las personas puedan vivir muchos años, ¿no? O sea, los países jóvenes a veces
se plantea este tema como Uruguay es un país de viejos, se dice, Sí. y se toma como algo negativo. Y en realidad eso es algo muy positivo. Los países de viejos en el mundo son los países desarrollados. Japón es uno de los países más envejecidos, toda Europa. Porque hay un aporte de la experiencia, digamos, de esa población mayor. No, es un tema simplemente de números, de que las personas viven más años y llegan a viejos. Pero digo, más desarrollados porque... No, desarrollados económicamente, me refiero. Okay. Yo, por ejemplo, no sé, Suiza, Italia, Francia, España, Inglaterra. Pero ¿cuáles son los países más jóvenes? Por ejemplo, uno de los países más jóvenes del mundo es Haití. Porque, ¿qué quiere decir que sea un país joven? Que nacen muchos niños, mueren muchos jóvenes y pocos llegan a viejos. La expectativa de vida es bastante más corta. La expectativa de vida es corta. Claro. En cambio, los países envejecidos quiere decir que una persona que nace en este país tiene altas probabilidades de llegar a vivir 70, 80 o más años. Mucho se ha hablado en nuestro país y se habla de la salud mental de las poblaciones más jóvenes. ¿Qué pasa con el adulto mayor? ¿Cuál es hoy día la preocupación más importante sobre la salud mental del adulto mayor en Uruguay? Bueno, yo creo que es uno de los principales temas que se vienen tomando a nivel de Naciones Unidas. Digamos que todas las temáticas de las personas mayores no se vienen tomando en términos poblacionales, mundiales, se vienen tomando, mejor dicho, desde hace pocos años, hace 50 años esta parte. Y en general se ha tomado más desde perspectivas deficitarias, el tema de la seguridad social, perspectivas económicas, o el tema de la salud principalmente como déficit. Dentro del tema de la salud se ha empezado en los últimos tiempos a ver con más preocupación por lo que genera todo el tema de la salud mental. Y la salud mental, acá capaz que si me permiten hacer un breve rodeo para ir a la salud mental de las personas mayores, porque es importante que entendemos por salud mental. Porque en general cuando se plantea la salud, si yo ahora le dijera, ustedes me preguntan salud mental y yo digo, bueno, las depresiones, ansiedad, quedaría como que eso es la salud mental. Y en realidad eso es enfermedad mental o trastornos mentales. La salud mental tiene que ver principalmente, bueno, hay una definición muy sencilla que tiene que ver con las capacidades de la persona de adaptarse activamente al medio, transformarlo y transformarse a sí mismo en esa adaptación. Eso es para cualquier edad. Tiene que ver con las capacidades, con varias capacidades que ponemos en juego las personas. Eso es la salud mental, o por lo menos toda una perspectiva de la salud mental que tiene que ver con las capacidades de crítica, de autocrítica con uno mismo, la capacidad de solidaridad, la capacidad de empatía con el otro. Eso se da en todas las edades. Capaz que con las personas mayores tiene determinadas singularidades en función de los lugares sociales que tiene. Cuando esas capacidades se ven... y lo otro es que la salud mental no es un estado, sino que son procesos. Y eso es interesante porque todos tenemos aspectos más saludables y también aspectos más patológicos. Todos nosotros, los que estamos acá, los que estamos hablando, los que nos están escuchando. Entonces eso te abre otra perspectiva para pensar la salud mental en las personas mayores, porque te permite, y eso es lo que trabajamos mucho clínicamente, te permite poder identificar las capacidades de cada persona, esto que decíamos, las capacidades y la salud mental de cada persona, para poder empezar a ponerle límite a los déficits. Entonces, dicho eso, algunos de los déficits que aparecen en las personas mayores en el mundo que se vienen investigando en temas de salud mental tienen que ver con trastornos de tipo depresivo, trastornos de tipo de ansiedad, muchos trastornos vinculados al tema de la soledad que se está viendo, trastornos vinculados a déficits cognitivos, las demencias, por ejemplo. Esos son como los déficits, las afecciones de salud mental que se ven principalmente en las personas mayores. Por otro lado, las personas mayores, por esta misma definición de capacidad de salud mental, están en muy buenas condiciones si pueden aprovechar su experiencia de vida, si la pueden aprovechar, no siempre se puede aprovechar, para poder generar cambios en ese sentido. Entonces, capaz que uno de los principales desafíos que tiene la salud mental en las personas mayores es cómo las propias personas mayores se reconocen
identitariamente a sí misma como las mismas, pero cambiando. Y adaptándose a un entorno que siempre es cambiante, y en este caso con las limitaciones físicas que puede tener por la edad que tiene, pero adaptándose activamente, cambiando ese entorno. Entonces ahí es cuando se pone en juego la capacidad de flexibilidad, la capacidad de autocrítica, la capacidad de solidaridad de las personas mayores. Bueno, en eso son las características. Y nuestro país, sin duda, tiene una serie de beneficios en esto, que es un país donde hay muchas personas mayores, que hace muchos años que se viene tratando el tema, y ha tenido algunas políticas que conceptualmente, o por lo menos como instauración política, han sido de avanzada, como es la creación de un sistema nacional integrado de cuidados, un sistema nacional integrado de salud. Esos son fortalezas que, claro, si entramos a ver cómo están funcionando, bueno, ahí eso se abre todo otro capítulo porque lamentablemente no se han desarrollado como sería necesario desarrollar. Hoy en el Día de las Personas Mayores, justamente, la consigna, el eslogan que plantea Naciones Unidas tiene que ver con la dignidad y tiene que ver con las capacidades de atención. Nuestro país tiene posibilidades, tiene una serie de capacidades, de recursos humanos, institucionales, de fortalezas para poder brindar eso. Falta desarrollarlo todavía. Es un desafío. Queremos agradecer muchísimo la presencia del licenciado Robert Pérez en esta jornada tan especial. Sabemos que este es un tema que indudablemente a toda la población nos tiene que afectar, a todos, absolutamente a todos, para que no pase invisibilizado, y era lo que queríamos en esta jornada en día a día. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes.